Gloria a Dios. La paz sea con todos mis hermanos, los que estamos aquí reunidos, y con todos los que van a hacer el esfuerzo de estar con nosotros en todo lugar a donde llegue este en vivo, que es la intención de tratar de meditar, tratar de sacar información de este libro, de todo esto que es una herencia, como ya les decía yo en los en vivos anteriores, es una herencia que Dios nos dejó, las escrituras. Hay algunas parábolas muy bonitas que hablan de esta palabra, como la perla de gran precio, o aquel que haya un tesoro en un lugar, dice, y vende todas sus posesiones con tal de adquirir ese lugar, porque él ya encontró un tesoro ahí. El que ya Dios le ha concedido el poder ver que dentro de aquí, de este libro, está un tesoro con lleno de mucha información, muchas cosas hermosas, pues es el que lo valora. Cuando comencé a recibir el Evangelio desde el primer día, comencé a pensar y a razonar de que los días de reunión para mí comenzaron a ser algo sagrado. Y trataba yo de no fallar a ningún servicio, porque dice la Escritura que donde se reúnan 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Entonces el que lo cree, pues lo procura porque sabe que el Señor va a estar en la reunión. Y el que todavía no lo entiende, pues le va a dar lo mismo, ir o no ir, porque todavía no ha creído que el Señor va a estar en la reunión. Entonces para mí los días de reunión pues son sagrados. Trato de no poner ninguna ocupación ese día para que no falte yo. Solamente en algún imprevisto, pero estamos hablando de algo, de una causa de fuerza mayor, entonces pues sí, me disculpo y les digo la razón por la cual no puedo estar, pero es muy rara la vez. Hoy vamos a meditar, hermanos, en el libro de el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, del libro de el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer, o voy a leer a partir del verso 46. Dice la palabra del Señor así: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano
y hermana y madre. Gloria a Dios. Bien, esto es lo que está escrito. Hay quien piensa desafortunadamente que María, la, la madre del Señor, no tuvo más hijos, sino que solamente tuvo al Señor. Hay quien piensa así, pero no dice esto la Escritura. La Escritura dice que llegó María, o sea, su madre, con sus hermanos. ¿Y a dónde estaban? Fuera de la casa donde el Señor estaba reunido con sus discípulos, predicándoles la palabra. Y le dijeron, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Se estaba refiriendo a su familia en la carne, porque Jesús nació de una mujer y tuvo que participar de agua y de sangre. Entonces Él se hizo humano por amor a nosotros y tuvo que haber nacido de alguna mujer para ser semejante a nosotros. La bendición la tuvo María porque era una mujer muy especial. Por eso Dios la escogió para que por medio de él viniera el Salvador del mundo. Hay doctrinas que dicen que María siempre va a ser virgen, o María nunca tuvo más hijos, y dicen María siempre virgen. Y no es así, ¿no? Lo normal, o sea, la manera de razonar normal. Ella era un ser humano como cualquiera de nosotros. La diferencia lo hacía en que ella tenía una fe muy grande hacia Dios. Era una joven con muchas cualidades. Por eso Dios la escogió como un vaso especial, así como escogieron a Noé, como escogieron a Moisés. Hay muchos ejemplos de seres humanos que tuvieron parte en la historia de lo que tenemos acá en las escrituras, como los hermanos apóstoles también. Eran personas como nosotros. Pues María estaba comprometida con José. Y dice ahí en el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, que José se entera de que María estaba embarazada y la quiso dejar, porque antiguamente en la ley los que fornicaban tenían que morir a pedradas. Esa era la ley. Por eso él la quiso dejar sin que nadie se enterara. Pero el ángel que había hablado con María para decirle que ella iba a concebir, iba a dar a luz de parte de Dios a un niño. Ese mismo ángel habló con José en sueños y le dijo, no temas recibir a María, a tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado es de parte de Dios. Entonces, después de que nace el Señor Jesús, después de su nacimiento, después de que
pasa la persecución de cuando lo querían matar de niños, pues ellos siguieron viviendo ya como una familia. Lo que nos dice la escritura es cuando se volvió a embarazar María y qué edad tenían sus hermanos, si estaban pequeñitos, si ya eran jóvenes, no lo dice la palabra del Señor, pero incluso habla de que también tenía hermanas. Para muchos les cuesta trabajo aceptar de que María fuera semejante a nosotros y quisiera una familia, y pues ha de ser una familia un poquito grande porque habla de hermanos y hermanas. Entonces yo he escuchado que hay quien dice que les llama hermanos refiriéndose a los que se reúnen, no hermanos carnales. Pero no eso dice la escritura. La escritura dice que eran su familia. Y vean cómo dice, está tu madre y tus hermanos allá afuera. ¿Y quién estaba adentro? Los que consideraba su familia. Entonces los que estaban adentro, a esos sí se les puede llamar que eran hermanos de Jesús. Ahí es a donde se encuentra la diferencia, que muchos dicen que hablaba de hermanos espirituales. No, los que estaban afuera era su familia en la carne, y los que estaban adentro era su familia espiritual. Entonces la escritura, en la historia del Señor, de lo que quedó escrito, él tuvo muchas situaciones también complicadas en su familia, porque la escritura dice que sus hermanos no creían en él, pero sus hermanos carnales, o sea, los que eran hijos de María y de José, no creían. Aparte de la gente incrédula, aparte de ellos, él también se le complicó en su casa para que pudieran creer su familia en la carne en él. Por eso le decían cuando iban a subir a Jerusalén, él no quiso subir con ellos. Y sus hermanos le decían, oye, pues alguien que se quiera dar a conocer, pues tiene que salir y ir. Pero él tenía sus razones por las cuales él no quería ir todavía a ese lugar. Entonces, María tuvo su familia con José. No dice la escritura con exactitud cuántos hermanos y hermanas tuvo, pero pues fue una familia como las que hay ahora. Incluso dice en el libro de los Salmos que es bendito el que llena su aljaba de hijos. O sea, antes era una bendición tener muchos hijos. Ahora, pues para tener uno o dos hijos lo piensa uno por cuestiones de que la vida ya cambió mucho. Entonces, bueno, dice el Señor, señalando a los que estaban ahí dentro, dice, aquí están mis hermanos y aquí está mi madre. O sea, aquí está toda mi familia. ¿Y que a quién le dijo? A los que hacen la voluntad de Dios. Dice, ese es mi hermano y mi madre. O sea, aquí está la familia de Dios. Yo tengo una familia en la carne. Y el día que acepten a Cristo, el día que lleguen a entender que para poder formar parte de la familia del Señor, pues tenemos primeramente que creer en Cristo, y lo segundo es lo que dice acá en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 15 y 16,
Dice así la palabra del Señor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces eso es lo que a veces me aflige a mí, en lo personal, porque pues quién no ama a su familia. Ya una vez en un en vivo anterior hablamos de los sufrimientos de nuestro hermano Pablo, el apóstol de los gentiles, de que él también sufría por su familia en la carne, porque no creían en Cristo. Así pues nosotros también nos afligimos, o al menos yo me aflijo, porque con todo el corazón yo quisiera de que mis hijos creyeran en Cristo, se arrepintieran y se pudieran bautizar y pudieran luchar por sus almas, porque la Escritura dice que el Evangelio se está predicando. El que crea y se bautice, se salva. Y el que no se llegue a bautizar, ese va a ser condenado. Entonces a mí me aflige porque pues yo como la mayoría pues tenemos familias. Yo quisiera que mi hermanita Tere, mi hermanita Vero, mi hermanita Aurea, también tengo hermanos en la carne, mi hermano Andrés es bautizado, mi hermano Ladislao también es bautizado, pero mis hermanas todavía no. A nosotros nos bautizaron cuando éramos bebés, pero no eso dice la Escritura. La Escritura dice que nos tienen que predicar el Evangelio. Un bebé, ¿qué puede entender un bebé? Entonces la palabra no se refiere que se le prediquen a los bebés o que los adultos tomen la decisión por el bebé. No, si nos está refiriendo a las personas que ya pueden razonar, a las personas de que el pecado las esté condenando, o sea, a los borrachos, a los rateros, a todos aquellos que ya de alguna manera echaron a perder su vida delante de Dios, a ellos se les está predicando el Evangelio porque Dios les está dando una oportunidad de que queden limpios. A los que de alguna manera se trastornó su mente y se hicieron homosexuales o lesbianas, Dios les está dando una oportunidad a través del Evangelio, a través de que se arrepientan y crean en el Señor y se bauticen para que Dios los limpie y puedan ser familia de Cristo. Pero primeramente tiene que venir el que crean y el arrepentimiento de todo lo que pudieron haber hecho hasta antes de reconciliarse con el Señor Jesús por el bautismo. Yo quisiera que mis hermanos lo pudieran entender. A veces he platicado con ellas y a veces las desanima un poco el ver la vida de los que nos llamamos, que somos evangélicos o nos llamamos cristianos y damos mucho de qué hablar porque nos está costando trabajo vivir la palabra del Señor. Y pues lo primero, decía un hermano, que en un paño blanco grande, aunque esté todo blanco, con un puntito negro que estuviere en el paño blanco, aunque todo el paño esté blanco, en lo que se van a fijar es en el puntito negro. Y así es, la gente nos juzga
y solamente ven eso, el puntito negro que pudiera haber en nosotros, no ven todo lo demás, no se puede evitar. Somos seres humanos con virtudes y defectos que estamos luchando para que nuestra vida cada día vaya mejorando delante de Dios. Estamos luchando por vivir la palabra del Señor, para que seamos completamente familia del Señor. Por eso todos los que estamos aquí reunidos, escuchando el Evangelio, pues somos familia de Dios, los que ya nos reconciliamos por el bautismo. Hay quien está luchando, y también ya en un en vivo también ya lo compartimos, acerca de que el bautizo que registra la Escritura tiene que ser en el nombre del Señor Jesús, porque ese nombre representa al Padre. Lo tiene el Hijo y lo tiene el Espíritu Santo, que es la misma persona, solamente es uno. Y el único nombre para salvación es el nombre del Señor Jesús. Y todos los bautizos que registra esta Escritura, todos son en el nombre del Señor Jesús. Entonces hay quien lo asimiló o lo entendió de una manera diferente, porque en el Evangelio de San Mateo dice el Señor que se bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero habla de un solo nombre, y no les dijo que se bautizaran de esa manera, sino les dijo: bautícense en el nombre. ¿Y cuál es el nombre? Pues el único nombre que hay de salvación es Jesús. Entonces ya no voy a seguir ese tema, porque ya está en un en vivo la predicación del bautizo y del nombre. Lo pueden ustedes buscar esa explicación que se dio en los en vivos anteriores, ahí en la plataforma que tengo en el YouTube. Usted lo puede buscar por hermano David Gil, en busca de la verdad y de la tierra nueva, así se llama la página. Y ahí va a encontrar pues bastantes enseñanzas, ahí va a encontrar, si usted quiere buscar esa explicación, porque ya no la vamos a dar ahorita. Ahorita estamos hablando de otra cosa, vamos a hablar de otra cosa. Ya no vamos a, hoy no vamos a hablar de eso. Estamos hablando de cómo se forma la familia de Dios. Entonces aquí empieza el creyente, el que se llama evangélico, el que se llama cristiano. Aquí empieza. Se le predica el evangelio, si lo cree, se tiene que arrepentir y se tiene que bautizar para que el Señor lo pueda salvar. Si no lo hace, dice el evangelista, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, a mí esto es lo que me aflige, de que mis hijos conozcan del evangelio y no quieran reconciliarse con el Señor. Me aflige de que a mis hermanas les he compartido el evangelio y antepongan también sus propios criterios, que porque nuestros padres nos bautizaron, nos llevaron allá cuando éramos bebés con el sacerdote y ya somos bautizados. Sin en cambio, él no dice eso la Escritura, y a mí pues lo que me hace sentir mal es de que mis hermanas todavía no lo entiendan, de que nuestros hijos o sus hijos de
mis hermanas y de mis hermanos todavía estén en el mundo perdidos, como dice en el libro de los Efesios, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Porque todo aquel que no se bautiza, pues, así está en el mundo, sin Cristo y sin Dios y sin esperanza. La única manera de poderse hacer familia del Señor es a través del arrepentimiento y el bautizo. Y ahí comienza entonces nuestra lucha de mano del Señor. Entonces ahí comenzamos nosotros a formarnos. Mire, vamos a leer otra parte de las Escrituras. Voy a leer acá en el libro de los Efesios, hablando de Jesús, del Señor Jesús. Dice en el capítulo 2, verso 18. Capítulo 2, verso 18 del libro de los Efesios dice así: porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús el Cristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, por medio de Jesús, sabemos que el Señor nació en el pueblo de Israel y nosotros pues somos gentiles, no teníamos nada que ver con el pueblo de Israel. Pero por medio de él trajo el Evangelio. Evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas, de que nos están dando la oportunidad de poder ser familia de Dios. Porque el Evangelio vino para el pueblo de Israel. Para ellos vino el Evangelio. Pero a través de las Escrituras llegamos a entender pues la bendición tan grande que Dios nos concedió, porque Él endureció al pueblo de Israel para que ellos no acepten a Cristo. Por eso muchos no logran ver en Jesús a Dios, porque Dios les tiene puesto una venda en los ojos para que no entiendan ni vean. Porque ahorita está tomando del pueblo gentil, está tomando gente para su pueblo, para su familia. Ahorita nos están llamando, nos están dando la oportunidad a todos los gentiles que no somos israelitas, y hay israelitas que ya están creyendo también en el Señor, porque ya también hay muchos del pueblo de Israel que creyeron en Él, primeramente los apóstoles, y muchos, ya en aquellos tiempos también muchos creyeron en Él, y ahorita hay muchos que ya están creyendo en Jesús. Entonces, entre los que son del pueblo de Israel y el pueblo gentil, dice, tenemos entrada los unos con los otros por medio de Jesús al Padre. O sea, de los dos, del pueblo de Israel y el pueblo gentil,
pues se está formando la familia de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer su voluntad para que seamos familia de Él. Dijo, he aquí mis hermanos y mi madre, que son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces así nosotros fuimos llamados, creímos, nos bautizamos y ahorita nos estamos creciendo. No dice que ya somos un templo ya bien formado, por eso ven que tenemos muchas fallas todavía nosotros. Y pues nos da tristeza de que la gente vea nuestros defectos y no vea a Cristo. Pues uno tiene que llegar a entender que al que tiene que ver se llama Jesús. Él es el blanco perfecto. A Él tienen que ver todos, no a los que estamos luchando. Nosotros quisiéramos ya no tener ningún defecto. Para nosotros sería una bendición grande. Pero dice la Escritura que nos vamos edificando. No dice que ya te bautizaste, y ya eres un templo, ya eres un edificio, ya no tienes faltas. No. Dice que primeramente creemos y tenemos que edificarnos, o sea, tenemos que crecer sobre el fundamento de los apóstoles, que es la palabra del Señor, siendo la principal piedra del ángulo Jesús. A Él es el que en Él tenemos primeramente que creer, a Él tenemos que ver. Y a través de Él, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, todos los que nos juzgan, pues todos no entienden porque no vienen acá, porque no leen las escrituras, pero pues nos dice que ya somos un templo santo ya. No, ya nos limpiaron de todas nuestras faltas, pero vamos creciendo, dice, para ser un templo santo en el Señor. O sea, vamos creciendo, es de menos a más. Por eso todavía nos pueden ver ese puntito negro en nosotros, que son nuestros defectos. Pero pues, en lugar de vernos a nosotros nuestros defectos, lo que tendrían que ver es ver su situación delante de Dios a través de Jesús. Todos aquellos que no están bautizados, que no están arrepentidos, no están reconciliados con el Señor, pues todavía andan perdidos en el mundo. Entonces yo quiero mucho a mis sobrinas nietas, y yo quisiera que también ellas se entendieran, porque ya tengo sobrinas que ya son adultas, que pudieran entender esto y pudieran arrepentirse y pudieran comenzar a llevar una vida en el Señor, que pudieran ya ser parte de la familia de Dios. Todo el mundo cree que es hijo de Dios, pero no es así. Los hijos de Dios todos somos creación, eso sí, todos somos creación, hasta los animalitos son creación de Dios. Pero hijos de Dios o familia de Dios es a través de Jesús. El que crea en Él y se arrepiente y se bautice, ese se salva y ese va a entrar a la familia de Dios, como Él dice acá, y por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada para con el Padre, o sea, para con Dios. Entonces yo quisiera que todos pudieran entenderlo y pudieran hacer su esfuerzo, porque el tiempo se está terminando. Y pues hay muchas almas, tengo muchos conocidos que yo quisiera que entendieran esto. Ahí está esta jovencita Basti, que yo quiero mucho en el Señor, a esta niña, a toda su familia,
a mi hermano Jacinto, mi hermana Gloria, toda su familia. Y cuando tengo oportunidad, pues oro por ellos, oro por mi hermana Tere que está en Guerrero, por mi sobrina que quiero mucho, que conocí desde que era un bebé, mi sobrina Elsie, mi chaparrita preciosa Alejandra. Tengo muchas sobrinas ya grandes que yo quisiera que hicieran su esfuerzo. Ahí está mi sobrina Carito. Hay muchos. Yo quisiera que solo entendieran las almas que están allá en el puerto de Veracruz. Hay otros que están en Estados Unidos, mis hermanos que están allá, luchando también en Colombia, con el hermano Cruz. Entonces, hay muchos hermanos que, pues, uno como creyente que tiene familia, pues nos afligen de que todavía estén como el pueblo de Israel en los tiempos de Elías, todavía estén entre dos pensamientos, entre que están en el mundo y en que quieren ser parte de la familia de Dios. O sea, todavía no se deciden. Entonces ya mis nietas también, ya también están creciendo, ya se están haciendo unas jovencitas y también pues yo quisiera con todo el corazón también que ellas un día también se arrepintieran, se reconciliaran con el Señor y fueran parte de la familia de Dios. Las mujeres que tomaron mis hijos, todas las familias, porque nosotros nos estamos formando como una familia. Así dice la escritura. Vamos creciendo para hacer un templo santo. O sea, vamos creciendo. A lo mejor todavía nos falta mucho, pero estamos luchando para que un día lleguemos a hacer algo bonito delante de Dios y delante de los ojos de los hombres, para que podamos testificar de que Cristo habita en nosotros. Por eso estamos luchando. Dice el verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Quizás puedan ver algunos de nuestros defectos. Pues yo creo que todos tenemos virtudes y todos tenemos de alguna manera también tenemos nuestros defectos. Yo quisiera que no hubiera nada que me pudiera avergonzar delante del Señor, pero no puedo dejar de ser un ser humano. No es excusa, tampoco es pretexto. Dios conoce mi corazón. El que me va a juzgar es el Señor. Hay mucha gente que habla de mí porque me ve y puede hablar bien o puede hablar mal. Pues está en su libertad. Pero es algo que no tenemos que hacer entre nosotros, porque el único juez pues se llama Jesús. Nosotros no somos jueces. Nosotros los que un día nos arrepentimos, nos bautizamos y tenemos conciencia de que ya somos familia de Dios, pues somos hermanos y como hermanos tenemos que aprender a ayudarnos mutuamente.
Eso es lo que dice la palabra del Señor, en quien el cuerpo bien concertado se va uniendo. O sea, entre todos nos vamos ayudando para irnos formando, para ir creciendo y llegar a ser un templo santo. Eso se va a ir dando conforme Dios nos vaya ayudando a ir venciendo todos los defectos que pudiéramos tener. Entonces, no es que nos justifiquemos, no, ojalá y pudiéramos ya decir, ya estamos bien limpiecitos, ya no hay nada que nos pueda avergonzar. No, decía nuestro hermano el apóstol Pablo, ni yo pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo al blanco perfecto. Aún ni siquiera él decía, ya lo logré. Yo soy apóstol del Señor y apóstol de los gentiles. Pero él seguía predicando el evangelio, pero él no decía, sí, yo ya lo gané, ya soy santo y ya lo logré. No, él mismo decía, ni yo pretendo haberlo alcanzado. Entonces, si hay alguien que pueda pensar que ya lo logró, pues está en un error, porque la palabra del Señor que dice que no hay justo que haga el bien y no peque. Y todo pecado es causa de muerte. O sea, todo el tiempo el Señor está intercediendo por nosotros. Hasta el último día que estemos en este cuerpo, vamos a tener defectos. Vamos a hacer otra lectura en el libro de Colosenses. Yo ya llegué a pensar con la ayuda de Dios en la bendición tan grande que me tocó el haber entendido, el haber conocido esta palabra. Capítulo 3 del libro de Colosenses, dice el verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta ahí vamos a dejarle nada más. Entonces nos habla de una vida pasada, pero nos habla también de que esa vida pasada pues no está tan pasada, porque nos está diciendo de que hagamos morir lo terrenal y nos está hablando en un tiempo presente. O sea, sí, ya somos familia de Dios porque nos bautizamos, porque nos arrepentimos, nos bautizamos, ya somos familia de Dios. Ahora estamos en una reunión a donde Cristo viene y nos está enseñando lo que es bueno y lo que es malo, lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer. Como en este caso dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. ¿Quién lo tiene que hacer? Pues nosotros. Pero Dios nos tiene que ayudar para que lo terrenal en nosotros vaya muriendo.
pero tenemos nosotros que poner nuestra voluntad, porque todo empieza cuando uno dice yo creo, y cuando uno cree, ahí empieza entonces, porque al creer te bautizas, te arrepientes, te bautizas, entras a la familia de Dios, llegas a la familia de Dios, vas a comenzar a luchar para formarte como un edificio santo a donde va a morar Dios. Pero en todo ese proceso, que es un proceso que lleva tiempo, no es de un día para otro, ya eres santo, ya estás limpiecito, ya no tiene ningún defecto, no, es todo un proceso, toda una vida. Y luego dice que a nosotros nos toca hacer morir. Y nos está hablando en un tiempo presente, ya no les está hablando a los que no son creyentes, nos está hablando a los que ya somos creyentes. Hagan morir en ustedes, porque luego dice, verso 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella, o sea, cuando todavía no conocíamos a Cristo, vivíamos de esa manera. Pero como ya estamos en Cristo, pues ya tenemos que luchar por dejar de vivir de la manera en que veníamos viviendo. Y eso, vuelvo a repetir, nos está costando trabajo. Hay quien ya es más maduro que otro, pero todos de alguna manera tenemos algún defecto. Pero al menos tenemos la esperanza de que estamos luchando, de que estamos en el camino que se llama Jesús, estamos luchando porque venimos a una reunión con el maestro que se llama Jesús para que Él nos vaya enseñando, corrigiendo, exhortando, para que vayamos creciendo, para que vayamos aprendiendo. Entonces nos habla de una vida presente y de una vida pasada. Y luego nos habla de esto que yo quisiera ya hacer, ya que mi conciencia estuviera así con este pensamiento. Dice el verso 10, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ¿quién no quisiera ya tener una estatura que la gente te viera y pudiera decir, está reflejando al maestro? Él es un cristiano porque habla como cristiano, porque viste como cristiano, porque piensa como cristiano, vive como cristiano, hace las obras de un cristiano. Pero a veces lo que hablan de nosotros son cosas diferentes. Nos ven y nos dicen, bueno, pues no que eres creyente, entonces ¿por qué haces esto? ¿Por qué te expresas de esta manera? ¿Por qué vives así? Y nos comienzan a hablar de lo que ven en nosotros. Y nos comienzan a juzgar. Dice nuestro hermano Pedro, si hablan cosas inventadas, pues tenemos premio, porque al Señor lo crucificaron también con testigos falsos. Pero dice así, te dicen tus verdades, ¿qué premio vas a tener? Si te están diciendo lo que estás haciendo, lo que estás viviendo, pues lo que tenemos que hacer es, pues mejor luchar por corregirnos. Entonces la gente siempre nos va a observar a los que nos llamamos cristianos. Siempre vamos a ser objeto de que nos estén estudiando, de que nos estén juzgando, no lo podemos evitar. Pero sí tenemos que luchar, no porque dejen de hablar,
sino que nuestra meta es un día poder llegar a donde está Cristo. Esa es la meta. Cuando salgamos de este cuerpo y vengan por nosotros los ángeles y nos lleven al lugar a donde están descansando todos los que lo lograron, entonces podemos decir, lo logramos. Pero mientras estemos aquí en este mundo, pues tenemos que luchar, porque este mundo tiene muchas cosas que nos condenan delante del Señor. Aparte de eso, en este mundo ahorita lo está gobernando Satanás, y él de alguna manera está haciendo perder a muchas almas, porque él ha creado muchas cosas en el mundo para entretenerlas. Decía el profeta Daniel que la ciencia iba a aumentar, y ahorita tenemos muchas cosas que nos entretienen y nos alejan del Señor. O sea, tenemos todo en la cabeza menos a Dios. En, miren, vamos a leer aquí. Busque en el libro de la epístola de Santiago, capítulo 4, verso 4, dice la palabra del Señor así. Vea cómo nos dice el Señor a los que nos gana el mundo. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces vea cómo nos dicen adúlteros. ¿A quiénes? A los que todavía andamos haciendo las cosas que hacen en el mundo. O sea, ¿cuál es la diferencia? Debe de haber alguna diferencia entre nuestra vida y la vida de aquellos que no conocen a Cristo. Hay quien tiene un vocabulario pues muy feo, a donde hablan muchas palabras altisonantes. Dice la palabra del Señor que tienen un vocabulario donde hablan palabras muy sucias. Entonces hablan así porque no conocen al Señor. Nosotros tenemos que aprender a hablar de maneras diferentes. Pero el que no es, el que está lejos todavía del Señor, pues no llega a entender que debe de cambiar su forma de hablar, su forma de vestir. Ahorita ya cambió mucho la forma de vestir del ser humano. Antiguamente, en los tiempos de 1900, 1800, hasta pudiera yo decir hasta por ahí del siglo pasado hasta 1950, todas las mujeres vestían con vestidos largos. Y ahorita ya casi, pues ya quieren andar desnudas en la calle. Y todo eso no lo podemos evitar. Y no lo podemos evitar porque el diablo así les está enseñando o les está permitiendo que vistan. Y hay mucha concupiscencia en el mundo por causa de que el maligno tiene ahorita la potestad en el mundo. Mire, vea, vamos a leer
en la, busquen la, a ver dónde estoy. Vamos a leer en la primera carta de Juan, capítulo 5. Vamos a leer el verso 19. Dice así, primera carta de Juan, capítulo 5, verso 19, dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros tenemos conciencia de que somos de Dios. Bueno, yo un día, ya hace algunos años, eh, que comencé a oír el Evangelio, comencé a tener de parte de Dios el que pudiera entender. Y me bauticé porque creí en Cristo. Y yo tengo en mi conciencia de que desde el día que me bauticé, pues entré a la familia de Dios. Que sigo teniendo defectos, pues no lo puedo evitar, soy un ser humano, pero no soy el mismo que recibió a Cristo hace años. Pues antiguamente, pues vivía yo como la mayoría de la gente, a veces en el alcohol, hay quien tiene otros vicios, hay muchas cosas que nos hacen quedar mal delante del Señor. Ahorita, desafortunadamente, desde la adolescencia se comienza a fornicar con su cuerpo. Hay niñas que ya son mamás, no esperaron al tiempo natural de una mujer para poder concebir un hijo, no, sino que ahorita hay mucha concupiscencia y mucho deseo en el mundo y el diablo lo está produciendo hacia la mujer que ya quiera andar desnuda en la calle y no lo podemos evitar porque pues no son creyentes, aunque ellos saben que hay un Dios, pero pues ellos no llegan, no, todavía no entienden que no deben de vestir de esa manera, porque se están condenando. Entonces hay quien no quiere venir a una reunión. ¿Por qué? Porque le gusta vivir así, le gusta vivir como dicen ahorita de moda, se van al antro. ¿Y qué van a hacer a un antro? Pues se van a embrutecer ahí con el alcohol, con el cigarro, con las drogas. O sea, hay muchas cosas que ahorita el enemigo está haciendo para que la humanidad, los jóvenes, no busquen al Señor, no busquen a Cristo, no tomen conciencia. Alguien que se embrutece con el alcohol, pues no va a pensar en Cristo. Su mente alcoholizada lo va a hacer pensar de una manera diferente.
y hay alcohólicos, o sea, hay borrachos que no nada más se emborrachan, sino que borrachos pues hacen muchas cosas malas, aparte de que su vocabulario es malediciente, aparte de eso, pues hacen otras cosas que también los condenan más delante del Señor. Entonces yo sé que todo el mundo necesita a Dios, porque todo aquel, todos, cuando ya llega el tiempo en que vemos que nos enfermamos, pues todos nos queremos ir con Dios. Y todo aquel que se le pregunta, pues quiere irse con Dios. Pero para poder llegar a ser familia de Dios y un día poder vivir con Dios, necesitamos nosotros reconciliarnos primeramente con Él. Tenemos la oportunidad ahorita mientras estemos en este cuerpo. Ya una vez que salgamos de este cuerpo, pues ya se acaba nuestra oportunidad. Entonces todos tenemos una familia, todos nos formamos dentro de un núcleo familiar donde había papá, había mamá, teníamos hermanos, hermanas y éramos una familia, pero éramos una familia terrenal. Entonces cuando llega Cristo o llega la palabra del Señor a nuestro hogar, pues papá y mamá deben de tomar una decisión si quieren ser familia de Dios. Los hijos y las hijas también deben de tomar una determinación si quieren también ser familias de Dios. Dice en uno de los evangelios que cuando el Señor entra a una familia, a veces divide a la familia. A veces los papás se hacen cristianos, pero los hijos no. Y a veces los hijos se hacen cristianos, pero los padres no. Y a veces pues es la mitad de la familia, la mitad es creyente, la otra mitad no es creyente. Y eso es lo triste del que ya creyó, ver que los que no han creído pues están en condenación. Entonces todo aquel que sale condenado de este mundo, imagínense a dónde va a ir a parar. Entonces ahorita no podemos ver esos lugares, solamente hablamos de ellos. Pero el salir condenado de este mundo, no crean ustedes que es algo muy bonito, es todo lo contrario. Es algo que no se le desea a nadie. Por eso se predica el Evangelio, para que nadie salga de este mundo condenado. Yo no quisiera que mi familia saliera condenada, por eso predico el Evangelio. Por eso cada que tengo oportunidad le pido al Señor por todos, por las familias de mis hermanos y de mis hermanas, por mis hermanos y mis hermanas espirituales también, porque todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas. Pero todos los que ya hemos creído, pues queremos llegar delante del Señor. Y también los que ya hemos creído y vemos que los que tenemos familia que todavía no cree, todavía está dudando, pues también orar por ellos para que un día Dios les conceda el que también puedan entender lo que nosotros ya entendimos y puedan también ellos ser familia de Dios. Bien, hermanos, pues
que Dios nos ayude a los que ya somos bautizados para que la gente pueda ver en nosotros un cambio y los motive a buscar a nuestro Dios y que no seamos tropiezo para otros por nuestros defectos, que el Señor nos ayude y que nos dé el buen ánimo para que también podamos compartir el Evangelio con nuestros seres queridos. Bien, los sigo invitando para el próximo en vivo del día jueves, si el Señor Jesús no dispone otra cosa. Y los que quieran seguir meditando en los temas que hemos estado tratando en estos en vivos que el Señor nos está permitiendo hacer, pues les invito a buscar la página que tenemos en el YouTube. Es como una bodega a donde ya hay muchas enseñanzas que usted las puede buscar. Si se suscribe, búsquelo por hermano David Gil y va a buscar En busca de la verdad y de la tierra nueva, y va a aparecer la página y entonces ahí va a buscar los temas y saque su escritura, y cada que dé yo una cita puede parar la imagen en la pantalla y busque la cita y escuche la explicación y usted vea lo que dice la escritura para que también tenga la misma oportunidad. Porque eso es una lucha. No es nada más decir que ya creo en Dios y ya con eso ya basta para que yo sea familia de Dios. No, es todo un proceso. Y para poderlo entender, pues es necesario meditar en la palabra de nuestro Dios para saber cómo tenemos que hacer las cosas. Bien, pues los espero el próximo jueves, Dios mediante, y que Dios bendiga a todos mis hermanos.